Permíteme decirte algo que rara vez se comprende en esta época del año. El calendario no tiene poder alguno para cambiar tu vida. Ni el fin de un año ni el comienzo de otro transforman nada por sí mismos. Lo único que realmente se renueva es el estado de conciencia que tú eliges ocupar. Todo lo demás es un reflejo de esa elección interna. Durante el llamado tiempo de Navidad y Año Nuevo, las personas se vuelven más sensibles, más reflexivas, pero también más propensas a la ilusión. Creen que el simple paso del tiempo cerrará ciclos, borrará errores o traerá nuevas oportunidades. Sin embargo, el tiempo no crea. La conciencia crea. El tiempo solo revela aquello que ya ha sido asumido internamente. He observado durante años cómo muchos esperan que el año termine para sentirse libres del peso que cargan. Esperan que una fecha marque un antes y un después. Pero ningún año termina realmente mientras el mismo estado interior permanezca intacto. Puedes cambiar de calendario y seguir viviendo exactamente la misma experiencia. La Navidad, en su sentido más profundo, no es una celebración externa. Es un símbolo. Representa el nacimiento de un nuevo estado dentro de ti. Pero ese nacimiento no ocurre automáticamente. Ocurre solo cuando estás dispuesto a abandonar una antigua forma de ser y asumir una nueva conciencia de ti mismo. El error más común en esta época es mirar hacia atrás con arrepentimiento o hacia adelante con ansiedad. Ambos movimientos te sacan del único punto donde el cambio es posible, el presente. El ahora no es un instante pasajero, es el único espacio creativo que existe. Allí, y solo allí, puedes elegir quién estás siendo. Si no comprendes esto, el año terminará como todos los anteriores. Cambiarán los números, las fechas, las palabras que usas para describir tu vida, pero no cambiará la esencia de tu experiencia. La conciencia no responde a celebraciones ni a promesas futuras. Responde únicamente al estado que aceptas como verdadero ahora. Por eso, antes de hablar de nuevos comienzos, es necesario comprender qué significa realmente terminar algo. Nada termina afuera si no ha terminado primero dentro de ti. Y mientras ese final interno no ocurra, ningún año nuevo podrá ofrecerte algo distinto de lo que ya conoces. Cuando comprendes que el tiempo no tiene poder creativo, empiezas a ver estas fechas con otros ojos. La Navidad y el Año Nuevo dejan de ser momentos cargados de expectativa externa y se convierten en oportunidades silenciosas de observación interior. Ya no esperas que algo ocurra fuera. Comienzas a preguntarte qué estado estás dispuesto a abandonar y cuál estás listo para asumir. Muchos dicen que desean paz en Navidad, pero internamente siguen habitando estados de culpa, comparación o carencia. Otros hablan de nuevos comienzos en Año Nuevo, pero continúan identificándose con la misma historia personal. La conciencia no responde a lo que deseas ocasionalmente, sino a lo que aceptas como identidad. Por eso, ningún deseo expresado en estas fechas tiene efecto si no va acompañado de un cambio real en el concepto de ti mismo. El verdadero cierre de año no ocurre cuando termina un día, sino cuando dejas de sostener internamente una vieja versión de ti. Puede ser la versión que se siente insuficiente, la que espera aprobación, la que cree que siempre llega tarde o que nunca es suficiente. Mientras esa versión siga viva en tu conciencia, el año continuará repitiéndose, aunque el calendario avance. La Navidad simboliza el nacimiento de algo nuevo, pero no fuera de ti. Nace una nueva conciencia cuando decides, con suavidad, dejar de ser quien has sido hasta ahora. No es un acto dramático, no requiere esfuerzo, es una aceptación tranquila. Un esto ya no me define, pronunciado en silencio. Si al escuchar estas palabras sientes que algo dentro de ti se aquieta, si percibes una claridad distinta, es porque este mensaje llega en el momento exacto. No todos están preparados para comprender que el verdadero cambio no depende del tiempo, sino del estado que se asume. Pero si este entendimiento resuena contigo, este espacio existe precisamente para acompañarte en ese proceso interno de recordar quién eres. No te apresures a planear el próximo año.
Antes de pensar en lo que deseas lograr, observa desde qué estado estás viviendo ahora. Ese estado es el único punto de partida real. Todo lo demás es ilusión de movimiento. Cuando comprendes esto, la ansiedad por el futuro disminuye y el peso del pasado se disuelve. La conciencia se recoge en el presente, y en ese recogimiento comienza algo verdaderamente nuevo. No porque el año cambie, sino porque tú has cambiado la forma en que te concibes. Quiero que observes algo con honestidad. Gran parte del sufrimiento que aparece al final del año no proviene de lo que ocurrió, sino de la interpretación que haces de ello. Las personas miran atrás y se juzgan, se comparan, se reprochan no haber llegado más lejos. Pero ese juicio no pertenece al pasado. Es un estado activo en el presente que continúa creando experiencia. No es el año el que pesa, es el estado que se ha sostenido durante él. Cuando alguien dice que este año fue difícil, lo que realmente está diciendo es que habitó un estado de lucha, de resistencia o de expectativa no cumplida, y mientras ese estado no sea reconocido y soltado, seguirá expresándose, independientemente del número que marque el calendario. El error no está en mirar atrás, sino en identificarse con lo que se ve. Puedes observar el pasado sin convertirlo en identidad. Puedes reconocer experiencias sin convertirlas en sentencia. La conciencia es libre en el momento en que deja de decir «yo soy esto que ocurrió». El año nuevo suele presentarse como una promesa de cambio futuro. Pero toda promesa que se proyecta hacia adelante es una forma sutil de postergar el presente. Y el presente es el único lugar donde la conciencia puede asumir algo nuevo. No hay comienzo posible mañana si hoy sigues siendo el mismo internamente. Comprende esto. No necesitas reparar el año que termina. No necesitas compensarlo con resoluciones, listas o promesas. Lo único necesario es retirar tu identidad de los estados que ya no deseas sostener. Esa retirada no es violenta. Es un acto de claridad. Cuando dejas de decir «yo siempre fallo», «yo nunca termino lo que empiezo», «yo no tengo suerte», estás cerrando el año de verdad. No con palabras, sino con conciencia. Y ese cierre interno es infinitamente más poderoso que cualquier ritual externo. La Navidad y el Año Nuevo se convierten entonces en símbolos útiles, no porque tengan poder propio, sino porque te recuerdan algo esencial. Siempre puedes nacer de nuevo en conciencia, no una vez al año, sino en cualquier momento en que decidas abandonar una vieja definición de ti mismo. Ese es el verdadero regalo que estas fechas pueden ofrecerte, si estás dispuesto a verlo, no una promesa futura, sino una comprensión presente. Y esa comprensión, cuando es aceptada, comienza a transformar silenciosamente todo lo que viene después. Ahora quiero que lleves esta comprensión a un nivel aún más íntimo. Observa cómo, en estas fechas, muchas personas se sienten obligadas a sentir algo específico: gratitud, alegría, esperanza. Pero la conciencia no responde a obligaciones emocionales, responde a la honestidad. Fingir un estado que no se siente solo crea una división interna que se manifiesta como vacío o frustración. La verdadera paz no surge de aparentar que todo está bien, sino de permitirte ser consciente de lo que realmente estás habitando. Si hay cansancio, obsérvalo. Si hay nostalgia, permítele existir sin convertirla en identidad. Nada necesita ser rechazado para que el cambio ocurra. El simple reconocimiento ya comienza a disolver el estado. La Navidad suele ser vista como un momento de unión, pero muchas veces revela exactamente lo contrario: distancias, silencios, ausencias. No es que estas fechas creen esas sensaciones, simplemente las hacen visibles, y lo que se hace visible puede ser transformado, si no se lo niega ni se lo dramatiza. Cuando comprendes que no necesitas sentirte de una manera determinada para estar bien, recuperas una libertad profunda. Dejas de luchar contra tu experiencia interna y comienzas a permitir que la conciencia se ordene por sí sola. La lucha interna es siempre el mayor obstáculo para el cambio. El nacimiento de un nuevo estado no ocurre cuando fuerzas una emoción positiva, sino cuando abandonas la resistencia a lo que es.
Allí, en esa aceptación tranquila, algo se relaja dentro de ti, y ese relajamiento es creativo. La conciencia responde con reorganización cuando deja de ser presionada. Por eso no busques cerrar el año con una emoción perfecta, busca cerrarlo con claridad. Claridad sobre qué estados ya no deseas habitar, claridad sobre qué historias ya no te representan. Esa claridad no hace ruido, pero es profundamente transformadora. Cuando el estado se aclara, la experiencia comienza a alinearse, no porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tú ya no interpretas desde el mismo lugar, y ese cambio de mirada es suficiente para que la vida empiece a reflejar algo distinto en los días que siguen. Quiero que ahora comprendas el significado más profundo del concepto de nuevo comienzo. No es un evento futuro, ni una oportunidad que llega con el cambio de año. Un nuevo comienzo ocurre en el instante exacto en que asumes un nuevo estado de conciencia. Todo lo demás es una consecuencia natural de esa asunción. Las personas suelen decir que el próximo año será diferente, pero continúan sintiendo, pensando y reaccionando de la misma manera. La conciencia no responde a las palabras, responde al estado. Si el estado no cambia, el año solo repite el patrón con nuevos escenarios. El año nuevo, visto desde la conciencia, no es una fecha, sino una decisión. La decisión de dejar de vivir desde una identidad limitada. La decisión de no cargar más con definiciones antiguas. No necesitas saber cómo será el futuro. Solo necesitas decidir desde qué estado lo vivirás. Observa cuántas veces te has prometido cambiar algo cuando llegue una fecha especial. Esa promesa es una forma sutil de postergación. Coloca el poder en el futuro y te aleja del único lugar donde puedes crear, el ahora. Cuando comprendes esto, la urgencia desaparece y es reemplazada por claridad. El verdadero acto creativo no es desear un año mejor, sino asumir ahora mismo el estado que correspondería a esa vida que dices querer. Si deseas paz, asume paz. Si deseas plenitud, asume plenitud. No como emoción forzada, sino como una postura interna tranquila. No se trata de negar la realidad actual, sino de no permitir que ella defina quién eres. La conciencia siempre precede a la forma. Cuando el estado cambia, la forma encuentra la manera de reorganizarse. Por eso, el año nuevo deja de ser una esperanza distante y se convierte en una vivencia presente. Ya no esperas que algo comience. Reconoces que el comienzo ocurre cuando eliges conscientemente abandonar el antiguo estado y aceptar uno nuevo como natural. Este entendimiento libera una gran carga. Ya no dependes del tiempo, de las circunstancias ni de la validación externa. Comprendes que el verdadero cambio nunca estuvo afuera, esperando una fecha. Siempre estuvo disponible en el instante en que decides ser diferente internamente. Ahora quiero que observes cómo esta comprensión cambia por completo la forma en que vives estas fechas. La Navidad y el Año Nuevo dejan de ser momentos de presión emocional y se convierten en espacios de silencio interior. Ya no necesitas demostrar gratitud, alegría o entusiasmo. Solo necesitas estar presente en el estado que eliges habitar. Cuando el ruido externo disminuye, cuando las expectativas ajenas dejan de gobernarte, comienzas a sentir una calma distinta. Esa calma no proviene de que todo esté resuelto, sino de que ya no estás en guerra con tu propia experiencia. Y esa paz interior es uno de los estados más creativos que existen. Muchos buscan cerrar el año, resolviendo asuntos pendientes, reparando relaciones o alcanzando metas de último momento. Pero la conciencia no necesita finales perfectos, necesita coherencia. Si el estado interno está alineado, la vida se encargará de organizar los detalles en su debido tiempo. Permítete atravesar estas fechas con una mirada más amplia. Observa las tradiciones, los encuentros y los silencios, sin cargarles un significado absoluto. Nada de eso define quién eres. Son escenarios temporales donde la conciencia se expresa, pero no la fuente de tu identidad. Cuando comprendes esto, incluso la soledad pierde su peso. Ya no es vista como carencia, sino como espacio. Un espacio donde puedes escucharte con mayor claridad.
Y en esa escucha aparece una comprensión más profunda de lo que realmente deseas sostener en tu vida. La conciencia se renueva cuando deja de identificarse con las formas pasajeras. Al no aferrarte a cómo deberían ser estas fechas, permites que se manifieste algo auténtico. No una emoción impuesta, sino un estado verdadero. Ese estado verdadero es el regalo más valioso que puedes darte a ti mismo. No depende de circunstancias externas ni de validación ajena. Surge cuando eliges estar presente sin resistencia. Y desde ese lugar, cualquier nuevo ciclo que comience estará basado en claridad, no en expectativa. Quiero que ahora observes cómo, cuando el estado interno se aclara, el miedo al futuro comienza a perder fuerza. El año nuevo suele estar cargado de expectativas y temores ocultos. Miedo a repetir errores, a no avanzar, a quedarse atrás. Pero esos miedos no pertenecen al futuro, pertenecen al estado que se arrastra desde el pasado. Cuando abandonas la identificación con ese estado, el futuro deja de ser una amenaza. Ya no es un territorio incierto que debe ser conquistado, sino una continuación natural del estado que eliges ahora. La conciencia no se desplaza en el tiempo, permanece siempre en el presente, proyectándose hacia adelante según lo que asume como real. Muchos esperan que el nuevo año les traiga claridad, pero la claridad no llega con los días. Surge cuando dejas de sostener confusión internamente. El orden exterior siempre sigue al orden interior, nunca al revés. Por eso, ningún plan tiene verdadero poder si no nace de un estado claro y estable. Observa también cómo cambia tu relación con la esperanza. La esperanza, cuando se proyecta hacia el futuro, es una forma sutil de carencia. Esperar implica no poseer. Pero cuando asumes internamente el estado que deseas vivir, la esperanza se transforma en certeza tranquila. Ya no esperas. Simplemente sabes. Esta certeza no es arrogancia ni negación de la realidad. Es una aceptación profunda de que la conciencia es la causa. Y cuando confías en la causa, dejas de temer a los efectos. El futuro ya no necesita ser controlado porque no es independiente de ti. Al vivir desde este entendimiento, el año nuevo deja de ser una prueba y se convierte en una expresión. No te preguntas si será mejor o peor. Reconoces que será fiel al estado que sostengas, y esa comprensión te devuelve el poder de elegir sin ansiedad. Así, estas fechas dejan de marcar una frontera entre lo que fue y lo que será. Se convierten en un recordatorio silencioso de que siempre estás creando, siempre estás comenzando, siempre estás eligiendo. No una vez al año, sino en cada instante en que decides desde qué estado mirar la vida. Quiero dejarte con una comprensión que puede acompañarte más allá de estas fechas. No estás entrando en un nuevo año, estás entrando en el reflejo del estado que eliges ahora. Nada comienza en enero si no ha comenzado primero en la conciencia. Y nada termina en diciembre si sigue vivo internamente. Cuando comprendes esto, desaparece la presión de aprovechar el momento. Ya no sientes que debes cerrar el año de cierta manera, ni comenzar el siguiente con promesas grandiosas. El verdadero acto creativo es mucho más silencioso. Es elegir aquí y ahora quién estás siendo. Permite que estas fechas sean un espacio de recogimiento, no de exigencia. Un momento para reconocer qué estados ya no deseas cargar y cuáles estás dispuesto a habitar con mayor naturalidad. No hace falta dramatizar el cambio. La conciencia se transforma cuando deja de resistirse. Si este mensaje permanece contigo después de escucharlo, si vuelve a ti en momentos de quietud, es porque algo en tu interior ya ha reconocido esta verdad. No todos están listos para ver que el tiempo no crea, pero quien lo ve, deja de esperar y comienza a vivir desde la causa. Si sientes que este tipo de reflexión te ayuda a cerrar ciclos sin culpa y a iniciar nuevos sin ansiedad, este espacio existe precisamente para acompañarte en ese proceso. Aquí no hablamos de fechas ni de supersticiones, sino de estados de conciencia que transforman la experiencia. Ahora continúa con tu día sin apresurarte hacia el futuro ni aferrarte al pasado. Observa desde qué estado estás viviendo este momento. En esa observación se encuentra el verdadero comienzo.
Y cuando el mundo empiece a reflejarte una realidad más serena, sabrás que no fue el año el que cambió, sino la conciencia desde la cual decidiste vivirlo.